nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor. Padre, vengo a ti junto a todas las personas que están conmigo en este momento a través del Life Stream. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de este momento, que tú tomes el control de nuestras circunstancias en las que nosotros no podemos tener control, porque ahora no está en nuestras manos, Señor, poder resolver muchos asuntos, pero tú tienes el control, Señor, y nosotros descansamos en ti, porque el texto dice que tú pelearás por nosotros, que tú estás delante nuestro en la batalla, Señor, que tú eres nuestro comandante, que tú eres aquel que va delante nuestro, Señor. Sabemos a quién servimos. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, sabiendo de que tú tienes el control. Señor, oramos por nuestros familiares, Señor, por aquellos que quizás están enfrentando, Señor, el día a día y tienen que enfrentar, Señor, el coronavirus, Señor. Pero Padre, la Biblia dice, Señor, en Deuteronomio, que si nosotros nos mantenemos obedientes a tu palabra y nos mantenemos fieles a ti, tú cuidarás, Señor, de nuestros esposos y esposas, cuidarás de nuestros bienes, Señor, y tú tienes el control de todo, Señor. Pero si aún así, Señor, siendo obedientes a ti, siendo fieles a ti, tú decides, Señor, llevarte a uno de los nuestros, será porque así tú lo has decidido, y será porque así, Señor, es tu soberanía. Por eso, Padre, Señor, permítenos ser obedientes a ti, para que no nos quede la duda, Señor, si la muerte o la enfermedad llegó por causa de nuestra desobediencia, Señor, porque aún en medio de cualquier circunstancia, tú tienes la autoridad y la última palabra. Por eso, Padre, nosotros confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas, Señor, en tu espíritu para obedecerte, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que no sea yo hablando, que no sea mi capacidad humana, que no sea nada mío, Señor, sino que seas tú, Señor, a través mío, para que tanto las personas que están viendo este video como yo mismo podamos salir edificados, Señor, con el poder de tu palabra y nuestras vidas sean transformadas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes otra vez. Gracias a Dios, el favor de Dios es inmenso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 del verso 1. Vamos a leerlo juntos, del verso 1 al verso 25. Dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham es justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que no inculpa de pecado. Pablo pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, responde Pablo. ¿Y recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que has, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entre paréntesis dice, hay una acotación ahí, Pablo dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. O sea, ahí sería el texto, el cual es padre de todos nosotros, ¿no? Delante de Dios a quien Abraham creyó, el cual, o sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, es lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi ya de 100 años, de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, o sea, Dios. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta ahí el texto es largo y es difícil de entender. Una de las cosas importantes para poder entender, quiero hacer un paréntesis, bueno, para los que vayan a ver este video en el futuro, porque estoy subiéndolos ahorita a YouTube para poder tener luego un curso de Romanos, pero los que están viendo este video ya en el futuro, podrán encontrar los videos ahí, pero para los que están viendo ahora este video en directo, estamos conversando para poder tener una pequeña conferencia en Zoom, quizás. Estamos viendo a través de qué plataforma lo hacemos. Me gustaría, con las personas que deseen, tener una videoconferencia en Zoom y poder darles algunas herramientas prácticas, ¿no? Sin mucha teoría, cosas muy prácticas, de cómo poder hacer una buena exégesis de la escritura, una buena interpretación, tener una buena hermenéutica de la escritura, utilizando herramientas, no solamente del contexto y cosas así, sino que también plataformas online que te van a poder servir para poder analizar rápidamente algunas palabras en griego, algunas palabras en hebreo. Entonces luego les voy a poner voy a etiquetar a algunas de las personas que sé que siempre participan en los videos que estamos haciendo en vivo, para que los que deseen participar dentro de esa videoconferencia en Zoom van a ser invitados, o sea, totalmente bienvenidos, y vamos a poder tocar temas, herramientas. Voy a poder darles herramientas para que puedan analizar rápidamente los textos.
Una de las cosas importantes que también debemos considerar a la hora de analizar un texto es poder perfeccionar, ¿no? Todos, nadie es perfecto, todos seguimos aprendiendo, poder perfeccionar nuestra interpretación de los textos en el castellano, por lo menos en nuestra primera lengua, que es el castellano. Respetar las comas, respetar los signos de admiración, los signos de interrogación, porque eso nos va a permitir saber si es que el autor está haciendo una pregunta y si a continuación la está respondiendo o no, y dando la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces aquí, en este pasaje, hay muchas preguntas que Pablo está haciendo y a la misma vez está dando las respuestas. Entonces hay que estar atento a eso. Entonces quiero con ustedes prácticamente explicarles qué es lo que este pasaje nos quiere decir, ¿no? O por lo menos por qué Pablo escribió esta porción del pasaje. Hemos visto, dio argumentaciones para demostrar de que tanto religiosos judíos como gentiles o gente pagana de otras culturas son culpables delante de Dios, ¿verdad? Y luego Pablo, en el pasaje anterior que vimos, Pablo va a presentar a Jesús como la fuente de esa justificación, ¿verdad? Es a través de la fe, ¿no?, en Jesús, ¿no? Prácticamente la fe no es prácticamente la base o el fundamento de la justificación, sino es el canal por el cual pero la fuente es Cristo. Tú debes creer en Cristo y creer que Dios resucitó de los muertos, que Él es Dios, creer en Él, ¿no? Y a través de tu fe en Él, que es la fuente, Dios te justifica. Entonces, hasta ahí hemos podido ver la fuente de la justificación. Pero Pablo, quiero atreverme a decir con mucho respeto, ¿no?, a Pablo, a ver de que todavía les queda como que la duda de que si estos sean judíos, cristianos judíos o cristianos gentiles, ¿no? Sé que líderes de la iglesia en Roma, y cuando hablamos de la iglesia en Roma nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que han creído en Jesús, o sea, nosotros. No estoy hablando necesariamente de una institución física o de una iglesia ubicada en la cuadra tal o en la avenida tal, sino hablo del conjunto de personas que ya habían creído en Cristo y que seguían a Cristo y que representan la iglesia de Cristo en Roma. Esta carta va a ser entregada y obviamente ellos van a tener que disgregar o compartir este mensaje. Pero Pablo no quiere quedarse con la incertidumbre de que a lo mejor no les quedó claro el mensaje, ¿no? Y Pablo va a tratar, aquí tengo mis notas, Pablo va a tratar, pues acá lo puse, va a tratar prácticamente, es como decir, si no me entienden todavía, quiero, lo que ya les he hablado hasta ahorita, quiero aclarárselo. Yo he dividido este pasaje, he analizado el pasaje y he tratado de dividir el pasaje en 5 puntos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre cada uno de los puntos, cuando descarguen el PDF, yo les voy a pedir que con mucha libertad se comunique y me lo pregunte, podamos juntos poder entender el texto. He dividido el pasaje en 5 partes. La primera parte es del verso 1 al verso 8, y a esto le estoy poniendo prácticamente que Pablo va a recalcar la verdad importante de que la fe es la que te conduce a la justificación, es ese canal, y no las obras. No son las obras las que te justifican, sino tu fe en Cristo. Pablo recalca del verso 1 al verso 8 el poder de la fe sobre las obras, ¿no? Luego, desde el versículo 9 al versículo 12, Pablo va a juntar tanto la circuncisión como la incircuncisión. No importa que sea circunciso, la justificación es para incircuncisos y circuncisos. Parte número 3 es del verso 13 al verso 15, y Pablo aquí prácticamente este pasaje nos va a mostrar de que tampoco Abraham fue justificado por guardar la ley. Prácticamente Pablo va a decir, Abraham fue justificado por su fe en Dios, porque le creyó a Dios. Él no fue justificado por la ley, ¿no? Y luego en la parte 4 se va a ver la soberanía de Dios, porque Dios va a establecer de que la justificación venga por fe y no por obras. Él lo ha establecido así, y por lo tanto vemos su soberanía y la soberanía de Dios al decidir algo,
Él ya lo estableció de esa manera porque es Dios. Y luego en la parte 5, desde el versículo 18 al versículo 25 de todo este pasaje, vemos que la justificación de Abraham viene como resultado del poder divino de Dios. O sea, no es algo que él haya podido lograr, sino que Dios ha estado involucrado en ese proceso. Ahora vamos a entender a lo que me refiero. Entonces, estas 5 partes prácticamente van a ejemplificar la justicia de Dios. Por eso es que en el tema 8 se llama el ejemplo de la justicia de Dios. Ahora, al Pablo haber argumentado un montón de cosas acerca de que no importa si eres judío, si desciendes del linaje de Abraham, si piensas que tu conocimiento de la ley te va a justificar, si piensas que tu circuncisión te va a justificar, Pablo empieza a dar argumentos y en realidad llega a un veredicto, como lo habíamos visto en los videos anteriores. El veredicto es: no importa si eres judío, si conoces la ley, si desciendes de Abraham, igual eres culpable delante de Dios. Pero ahora Pablo va a tomar un ejemplo de la historia, y un ejemplo importante, porque todos respetaban a Abraham y todos decían, por lo menos los que eran judíos, decían: nuestro padre Abraham. Entonces ellos tenían a Abraham en una gran estima, sabían que no solamente era el patriarca, sino que Dios prácticamente era un hombre de fe. Entonces Pablo va a tomar a Abraham como ejemplo, ¿no? Como para decir: si no me han entendido hasta ahorita, voy a poner un ejemplo real para que me puedan entender de que Dios justifica por la fe y no es algo de ahora. No vayan a pensar que yo estoy tratando de cambiar la ley, o que yo, Pablo, estoy tratando de poner un principio nuevo. Lo que pasa es que lo que yo les voy a mostrar es que no es que yo esté estableciendo un principio nuevo. Lo que pasa es que ustedes no han entendido lo que está en la Torah de los profetas. Piensan que lo entienden, pero no lo entienden, no lo han entendido, no lo han comprendido. Así que yo les voy a mostrar a través de la vida de Abraham de que Dios justificó a Abraham antes de que sea circunciso, antes de que sea judío, antes de que existiera Israel. Dios lo justificó, y lo justificó por su fe y por haber creído en Dios. Así que Pablo empieza a utilizar el ejemplo de Abraham para poder complementar lo que él ya había demostrado. Y de eso se trata este pasaje. Va a usar a Abraham como ejemplo, pero este pasaje lo vamos a dividir en 5 partes. Así que yo les pido que primero nos concentremos en la parte número 1. Enfóquense en este momento en la parte del verso 1 al verso 8. Ya sabemos que todo el pasaje, desde el verso 1 al 25, Pablo toma como ejemplo a Abraham. Así que durante todos esos versículos, del 1 al 25, tu mente debe saber, todo este pasaje está hablando de que Abraham es ejemplo de lo que Pablo está tratando de decir, de que la justificación viene por la fe en Jesús y no por mis obras. Todo el pasaje. Pero solo del 1 al 8, Pablo va a volver a iniciar, es como una introducción otra vez, ¿no? Va a volver a recalcar otra vez de que la fe está por encima de las obras. Entonces vamos a volver a leer del verso 1 al verso 8. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, otra vez Pablo está empezando y está... yo no sé si Pablo está siendo sarcástico aquí. Algún día está diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? Es como decir: bueno, ahora te voy a decir y te voy a hablar de nuestro padre. O sea que tú lo conoces, sabes de quién te voy a hablar, y es alguien a quien tú admiras, ¿no? Por eso les digo, no sé si está usando un poco de sarcasmo, pero es como decir: bueno, ¿qué cosa dirá nuestro padre? O sea, ya no te voy a hablar de alguien extraño, te voy a hablar de alguien conocido. Y Pablo dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Obviamente esa pregunta, ya desde la pregunta te está diciendo según la carne, ¿no? Según la carne sabemos que no logró nada, porque ya en los argumentos anteriores hemos visto que Pablo nos ha enseñado y nos ha demostrado que a través de la carne, a través de nuestro esfuerzo físico y nuestras obras, no podemos alcanzar salvación.
Pero Pablo aún así lanza la pregunta y dice, ¿qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Y el versículo, esa es pregunta, y el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Pablo otra vez está diciendo, si él hubiese sido justificado por las obras, Abraham podría gloriarse, podría decir, wow, yo lo logré por las obras, por mis obras, ¿no? Pero Pablo está diciendo, pero no para con Dios, ¿no? Obviamente sería en sus fuerzas, pero según lo que hemos demostrado, es que claro, si hubiese habido algún ser humano que hubiese podido cumplir la ley a la perfección, esa persona hubiese sido justificada. Y el punto es de que ninguno pudo lograrlo. Nadie pudo ser justificado por la ley, porque nadie pudo cumplir la ley a la perfección, excepto Jesús. Entonces, por eso Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Entonces, otra vez vuelvo a mencionar. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Y es importante entender que se está refiriendo a la Torá y los profetas. Recuerden que no había el Nuevo Testamento, no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Pablo se está refiriendo a la Torá y los profetas. Escuché una frase alguna vez, no recuerdo dónde y cuándo, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo la frase, y es que cada versículo de la Biblia es un hipervínculo. Para nosotros que vivimos en una era cibernética o una era informática y que andamos navegando en internet todo el tiempo, sabemos de que cuando llegamos a un artículo, muchas de esas palabras, especialmente las de Wikipedia, están vinculadas a otro lugar. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque es una palabra en azul y muchas veces tiene una línea, ¿no? Dependiendo cómo fue programado en el código, tendrá una línea o no, pero estará de un color o por lo menos cambiará de color cuando pones el mouse encima de esa palabra y te llevará a otro lugar. Es un hipervínculo, ¿no? Un hyperlink, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que cada versículo de la Biblia es un hipervínculo. ¿Por qué? Porque tú puedes cliquear, por ejemplo, un texto del Nuevo Testamento y la mayoría de veces, casi siempre te lleva a un texto del Antiguo. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí, como está escrito. Entonces Pablo nos va a llevar a un texto del Antiguo. Como habíamos visto en los videos anteriores, cuando vimos de que muchas de las palabras que Pablo mencionaba, todas eran salmos y textos de Isaías. Entonces, como que haces clic y te manda al Antiguo Testamento. Ahora Pablo nos va a poner un hipervínculo y nos va a decir, como está escrito, dice, ¿no? Como está escrito, ¿qué dice la Escritura? Dice, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Entonces, ese texto es Génesis capítulo 15, es lo que yo quiero mostrarles aquí. Ese texto que Pablo está mencionando es Génesis capítulo 15. Yo voy a leerlo junto con ustedes, ¿no? Dice, perdónenme, ok, aquí está. Dice, Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a leerlo, si quieren podemos ir a la escritura. Vayamos a la escritura. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, creyó a Jehová, o sea, hablando de Abraham la historia, ¿no? Y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo está llevándonos a Génesis capítulo 15. Entonces, esto es importante, muy bien. Ahora, aquí hay algo interesante. Hay algunos textos que los van a poder ver en el PDF, los he puesto ahí como referencia, que usted puede buscarlos y profundizar en esos textos, pero yo quiero redondear mi idea aquí, y es que en este primer pasaje del 1 al 8, Pablo va a poner la fe sobre las obras, ¿no? Es algo que ya había hecho en los versículos anteriores, pero Pablo lo va a volver a hacer.
Y aquí yo planteo lo siguiente. Una de las palabras interesantes aquí es que Pablo, el texto dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15:6. Aquí la palabra creyó la vamos a subrayar, ¿no? Aquí dice, sabemos nosotros que Abraham fue un hombre de fe, y esto es importante. Ahora, sabemos también importante que el hecho de creer es porque Abraham era un hombre de fe, pero vuelvo a mencionar de que la fe no es el fundamento, o sea, no es la fuente que te lleva a la justificación, es el canal, ¿no? O sea, la fe es el canal, pero la fuente es Jesús, es tu fe en Jesús. Y eso es importante. Ahora, yo quiero mencionar aquí que esa palabra creyó, varias veces se lo he mencionado a ustedes, que para la mente hebrea es diferente la palabra fe. Y no digo que sea diferente, sino en el sentido de que nosotros deberíamos tener un concepto diferente de fe, no, sino que más bien nosotros siempre un concepto equivocado de lo que es fe. Pensamos que tener fe, y vuelvo a repetir esto, es solo creerlo en la mente. Sí es cierto, hay que creerlo, no estoy diciendo que no, es una parte, ¿no? Pero pensamos de que solo se trata de declarar algo, ¿no? Hay cosas que podemos declarar en el sentido de que confesarlas porque la Escritura las dice que son ciertas, ¿no? Y uno las recuerda y dice, Señor, pero yo recuerdo que en tu palabra tú has dicho que tú, Señor, me guardarás en valle de sombra y de muerte, ¿no? Pero a veces nosotros pensamos que tener fe es decir, yo creo, ¿no?, que tal cosa va a suceder, yo creo que así va a ser, yo creo que, como lo mencioné en un versículo anterior, ¿no?, yo creo que Dios me va a bendecir, yo lo creo, y todo el tiempo estás diciendo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, ¿no? Y a lo mejor alguien te dice, oye, pero ¿cómo Dios te va a bendecir si no estás yendo a la iglesia en ningún día de la semana? No, pero yo creo que Dios me va a bendecir, ¿no? Y de pronto dices, pero ¿cómo crees que Dios te va a bendecir si en toda la semana no has abierto la Biblia ni siquiera 5 minutos? No, pero yo creo que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir porque yo tengo fe que Él me va a bendecir. Y alguien viene y te dice, pero ¿has orado en la semana? No, pero yo creo que Dios me va a bendecir. ¿Has puesto en práctica los mandamientos de Dios en la semana? No, yo creo que Dios me va a bendecir, porque la Biblia dice que si yo lo creo, así será, ¿no? Entonces, eso es un mal concepto de lo que es fe. O sea, te estás quedando solo en la mente. Pero para la mente hebrea, la fe, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Es akoe, oír, upakoe, es super oír, pero está relacionado con obedecer, con hacer. Por eso Santiago, vuelvo a repetir, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras son el resultado de mi fe. Mi fe debe producir obras, debe producir acción, ¿no? Y eso es algo importante que nosotros los creyentes, quiero tomarme el tiempo de mencionar esto, como creyentes debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser proactivos, ¿no? Muchas veces, es cierto, vuelvo a repetir, hay cosas que no están en nuestro bajo control y la mayoría de las cosas, muchas cosas, Dios es quien tiene el poder de hacerlas, ¿no? O sea, hay cosas que no las puedo, bueno, por lo menos mi punto de vista es que hay cosas que no las puedo espiritualizar. Por ejemplo, me voy a cepillar los dientes y voy a decir, Señor, por favor, ayúdame a poder cepillarme bien los dientes. Bueno, obviamente deberíamos depender de Dios totalmente en todo, ¿no? Pero creo que eso como que ya nos corresponde a nosotros, ¿no? Está en nuestro control agarrar el cepillo, poner la pasta y cepillarnos los dientes. Pero hay muchas cosas en las que no podemos, por ejemplo, Señor, voy a tomar tal decisión, ¿no? Y a lo mejor queremos tomarle nuestra capacidad, pero Dios nos dice, tómame en cuenta, ¿no? Consúltame si realmente esa decisión es la correcta, ¿no? Entonces hay decisiones que, por decirlo así, nos corresponden a nosotros o Dios nos da la libertad de tomarlas, por decir así, son cosas quizás no tan trascendentales, ¿no? Pero, y aún así deberíamos confiar y depender de Él. Pero hay cosas en las que sí, no está en nuestra capacidad hacerlas y deberíamos depender de Dios. Pero
A lo que voy es que debemos tratar de buscar ser proactivos. Quiere decir que si tú crees que Dios te dice que te va a bendecir a través de la obediencia, entonces debes buscar ser obediente, ¿no? Si la Biblia dice que debes servir al cuerpo de Cristo, y que la Biblia en Efesios dice que tus dones han sido dados para la edificación del cuerpo, entonces debes ser proactivo, debes poner tus dones al servicio de la iglesia, debes poner tus dones al servicio de la gente, pero no esperar a que algo sobrenatural suceda, ¿no? O sea, a veces, claro, Dios, a veces nuestra impaciencia puede ganarnos, ¿no? Pero lo que voy es que hay textos, hay cosas que ya, por ejemplo, si la Biblia dice debes orar en todo tiempo, entonces yo no voy a ponerme a orar y decirle, Señor, ¿es tu voluntad que ore? O sea, hay cosas que ya Dios las ha dicho en su palabra y que no deberíamos preguntarlas, porque están escritas, ¿no? Y hay cosas que sí. Pero a lo que voy es que, en resumen, es que nuestra fe debe debe concretarse, debe verse a través de lo que hacemos, ¿no? Y esa es una de las cosas interesantes que este texto refleja, porque dice, y creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contada por justicia. O sea, el hecho de que Abraham haya creído en Dios no fue algo solo mental, ¿no? O sea, Abraham no solamente creyó de forma mental, sino que Abraham demostró su fe, ¿no? Por ejemplo, creyó, según el texto, los textos y los versículos que vamos a seguir leyendo, creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Porque el texto dice eso. Porque a pesar de tener 100 años, y ya prácticamente dice que su cuerpo estaba desgastado, ¿no? En vejez, él creyó que Dios, a través de él, siendo viejo, podría él procrear y obviamente tener un hijo, ¿no? Y a pesar de que su esposa era estéril y no podía tener hijos, él creyó de que su mujer podía tener hijos. Y también cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, él cree, pero también obedece, porque él acciona, ¿no? Él va con su hijo hasta la montaña, hasta el monte, y prácticamente él está dispuesto en su corazón a matarlo. Y cuando Dios ve que él en su corazón está dispuesto a matarlo, Dios le dice, detente, ya he visto tu fe, ¿no? Visto o sea, Dios vio su obediencia, Dios vio que su fe fue reflejada en su obediencia. Dice, él le creyó a Dios. Él mostró que creía en Dios porque él hizo, porque él obedeció. Y porque si nos ponemos a hacer un estudio de la vida de Abraham ahorita, nos vamos a dar cuenta que su fe fue de hechos, de obras, ¿no? Su fe produjo un accionar. Entonces, prácticamente, sin embargo, él creyó en que Dios, a pesar de que muchas cosas no las vio, él le creyó a Dios. Se fue obediente, pero habían cosas en las que no le correspondía actuar. Cuando Dios le dijo que su esposa iba a tener un hijo y él era estéril, eso estaba fuera de su control. Pero él creyó que lo que Dios le estaba diciendo era cierto. Yo creo en lo que Dios me dice. Cuando vio su cuerpo, quizás ya decrépito, anciano, él creyó que a través de él podía tener un hijo. O sea, él creyó, estaba fuera de su control. Él ya no podía tomar control de eso. Pero él creyó. Él creyó en que Dios tenía el control. Entonces vemos que Dios le pide sacrificar a su hijo y él podía hacer algo. Él tenía que llevar a su hijo. O sea, hizo algo. Estaba en su control poder tomar a su hijo y llevarlo hacia el monte. Pero cuando Dios le dice que va a tener descendencia, a pesar de su físico y de la esterilidad de su esposa, ya no estaba en su control. Solo tenía que creer lo que no podía ver. Entonces, el texto dice, y creyó, o sea, tuvo fe en Dios, y le fue contada por justicia. Aquí quiero hacer algo interesante, ¿no? Algo muy rápido. Y le fue contada por justicia. El texto dice, cuando Pablo dice en Romanos, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Aquí es interesante porque la palabra que dice y le fue contado es la palabra griega logisomai. Logisomai, ¿ok? Esta palabra griega logisomai
tiene un significado, y ahora lo vamos a ver. Significa que te fue contado, pero también está relacionado a la imputación. Ahora, la imputación habíamos visto en la justificación que Dios nuestro pecado se lo imputaba a Cristo. O sea, lo declaraba culpable de un delito, ¿no? Le imputaba la culpa y a nosotros nos imputaba la justicia de Cristo. Entonces, prácticamente aquí, en griego, por ejemplo, en Romanos 2.26 también se usa esa misma palabra griega, logizomai, y en Romanos 2.26 dice, por ejemplo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será su incircuncisión como circuncisión, ¿no? Y en 2 Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta. Esa palabra otra vez sigue siendo logizomai. O sea, está relacionado, dice, ¿no?, con prácticamente tu culpa. O sea, Dios tu culpa se la imputó a Cristo y la justicia de Cristo nos la imputó a nosotros, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estoy tratando de analizar este texto en griego, pero yo quiero ir al original. Supuestamente Pablo está mencionando un texto de Génesis, ¿no? Entonces sería bueno analizar el mismo texto de Génesis 15 en hebreo, ¿no? Y en hebreo, la palabra en hebreo aquí es la palabra shashab, ¿no? La palabra shashab es prácticamente la palabra 2813 en el Strong Concordance, que esa es una de las cosas que les voy a enseñar en lo que son las herramientas. Pero dice aquí, y creyó a Jehová y le fue contado. O sea, la palabra shashab en hebreo también es contado, ¿no?, por justicia. Dice, le fue contado por justicia. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Según el Strong's Concordance, ¿no?, este texto que analiza los términos en hebreo y en griego según el contexto, o sea, según el versículo en el cual está utilizado, ¿no?, por decirlo de una manera práctica, lo toma como la palabra imputar, ¿no? O sea que no fue culpado de delito por creer en Dios, ¿no? Ahora, lo consideró Abraham como justicia, ¿no? Y puedes ver la misma palabra hebrea en Salmos 32.2. Por ejemplo, en Salmos 32.2, que también fue escrita en hebreo, aunque obviamente Pablo también hace mención a la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, pero quiero también mencionar que en Salmo 32.2 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, cuando dice no culpa, también es la misma palabra shashab que tiene que ver con que no le fue contado. O sea, no le fue contado, no tuvo culpa, ¿no? O sí le fue contado, ¿no? Quiere decir que le fue contado por justicia, ¿no? O sea, le fue imputada la justicia o le fue imputada la culpa, ¿no? Ahora, esto es interesante. Hasta ahí lo que quiero que entendamos es que prácticamente el texto está diciendo de que y creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia, solo por su fe. O sea, fue su fe la que hizo que Dios prácticamente hiciera lo mismo que explicamos en los pasajes anteriores. Dios lo declara justo, solo por haber creído en Él. O sea, Abraham no tuvo que hacer nada para que Dios lo declarara justo. Por eso el texto dice y lo contó por justicia, ¿no? Eso es importante. Ahora, quiero que veamos el versículo 4, acá lo tengo, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Miren, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? O sea, obviamente, si tú obras, si quieres ganar tu salvación o ganar tu justificación por obras, al final vas a terminar endeudado con Dios porque no la vas a poder cumplir. Mas el versículo 5 dice, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, o sea, Dios, aquel que justifica al impío, sino que cree que el que justifica al impío,
Y eso es importante porque este texto también nos hace ver de que no solamente tenemos que creer en Dios, sino que Dios quiere decir que tú tienes que verte como impío primero. Y ya hemos hablado que el término impío es aquel que camina en impiedad, ¿no? Y aquel que camina en impiedad es aquel que no tiene respeto por la ley de Dios, ¿no? Y esa impiedad se ve reflejada en tu injusticia, ¿no? Porque no caminas de acuerdo a la justicia de Dios, o sea, no caminas de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, prácticamente, una de las cosas que tienes que hacer es primero reconocer que eres impío. Y esto nos conecta con Mateo capítulo 5, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y vuelvo a repetir lo que hemos visto en varios videos, ese pobre en espíritu significa reconocer tu impiedad, reconocer que espiritualmente alcanzas el estándar y los requisitos de Dios, y por lo tanto eres impío, eres injusto. Tienes que reconocer, no puedes ser orgulloso, ¿no? Entonces prácticamente acá dice que el único, Pablo dice, más el que no obra, o sea, el que no hace nada por querer ser justo, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo el hecho de creer en Dios te hace que seas justificado. No necesitas hacer nada, solo creer, ¿no? Y el versículo 6 dice, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí Pablo va a decir, ¿no? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y prácticamente aquí Pablo está volviendo a hacer un hipervínculo, ¿no? Nos está llevando a Salmos 32 del verso 1 al verso 2. Ese es el Salmo 32 del verso 1 al verso 2. Y el Salmo se está diciendo, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el Señor, al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y otra vez la palabra inculpa de pecado está relacionada con la palabra que dice que no le fue contado, ¿no? No le fue contado, o sea, o que no culpa, o sea, y prácticamente está relacionado con lo que ya hemos visto, ¿no? Que fue justificado, o sea, prácticamente Dios no lo hizo justo por sus obras, sino lo hizo justo por su fe en Él. Y esto es interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, ahora, esta es prácticamente la primera parte, ¿no? O sea, por eso les decía, prácticamente en esta primera parte Pablo va a enfatizar de que Abraham, solo que ahora lo va a hacer tomando como ejemplo a Abraham, ¿no? Va a decir, Abraham no fue justificado por sus obras, fue justificado por su fe. Y gracias a su fe en Dios es que Dios tomó su fe y la contó por justicia. Fue su fe la que lo hizo justo, no sus obras, no lo que Abraham haya podido hacer, sino su fe y que él creía en Dios. Esa es la primera verdad que Pablo está diciendo en estos textos, estos versículos, la primera parte, ¿no? La segunda parte prácticamente es que el perdón es para todos, circuncisos e incircuncisos, ¿no? Y por eso si vamos al texto 9, yo lo tengo aquí escrito ya, para no mover las páginas, dice aquí, ¿no? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y Pablo dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Y Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que Pablo está diciendo otra vez es, ya les he dicho a ustedes de que la circuncisión no importa, pero ahora les voy a poner un ejemplo y voy a tomar a Abraham. Cuando Abraham fue llamado, ni siquiera, ¿cómo se llama? Existía Israel. Ni siquiera Moisés había nacido.
Ni siquiera yo me había encontrado con Moisés en el monte Sinaí, ni siquiera le había dado mi ley. Y ni siquiera, ¿cómo se llama? Existía gente que había sido circuncidada. Pero, dice, yo justifiqué a Abraham. Entonces, si tú crees en Abraham, y tú dices que Abraham es tu padre, y tú te jactas de ser circunciso, que tienes la señal de la circuncisión en ti, y crees en Abraham, pero yo de pronto te digo que Abraham, yo lo justifiqué, dice Dios, cuando ni siquiera él era circunciso. Abraham era un incircunciso. Ni siquiera existía Moisés. Entonces la pregunta es, ¿importará la circuncisión? No. Porque te estoy mostrando con un ejemplo que yo justifiqué a Abraham siendo incircunciso. Solo por su fe. Su circuncisión no importó. No la tenía. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? Y lo van a poder ver en las notas, Abraham fue circuncidado a los 99 años. Pero Abraham concibió a Ismael a los 86. Pero Abraham fue justificado antes de que Ismael naciera. O sea que si le restas a la edad en la que Abraham fue justificado a los 99 y la edad de Abraham en la que concibió a Ismael, sería 96 menos 86, serían 13 años. Y obviamente Abraham fue justificado antes que naciera Ismael. O sea que Abraham fue justificado 13, 14, 15 años antes de que fuera circunciso. O sea que la circuncisión no influenció en su justificación, sino su fe. Entonces Pablo está poniendo un ejemplo concreto con Abraham. Muy bien, y luego dice el versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como señal. Fue como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ese sello de la circuncisión, ¿verdad? Para los que no saben qué es la circuncisión, estamos hablando de que a los varones se les hacía un corte en el prepucio del pene, de los niños varones, y se le cortaba prácticamente, entre el glande y el pene hay como un cartílago, se tenía que cortar eso, y obviamente era un símbolo de limpieza, y hasta ahorita muchos médicos lo recomiendan, pero esa prácticamente en el pueblo de Israel representaba ese pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Por eso que aquí prácticamente dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, dice el versículo 11, que tuvo estando aún incircunciso. O sea, Abraham recibe, dice, ese sello de la justicia de la fe, ¿no? Recibe la circuncisión como una señal de lo que Dios hizo con él siendo incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, en otras palabras, Pablo está mostrando en este texto que en el futuro, por eso dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo está diciendo, aún Dios lo que hizo con Abraham lo hizo no para que sus descendientes sean justificados por su circuncisión, sino para que sea su fe, la fe de la descendencia de Abraham, los que también nos justifiquen. No la circuncisión física, sino su fe. Entonces por eso les digo, ¿no? Ese sello, esa circuncisión era un sello de la justicia, era una demostración externa, física, de la justicia que Dios le había dado a Abraham gracias a su fe. Dios lo había justificado, era una señal. Luego en el versículo 12 dice, vamos a volver a leer desde el 11, ¿no? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, está prácticamente Pablo diciendo de que Abraham va a ser padre tanto de los que son circuncidados, o sea, los judíos, como aquellos que no son circuncidados, que son gentiles. Abraham va a ser padre de todos, sean gentiles o judíos, circuncisos o incircuncisos, cuya única característica en común es que tanto los circuncisos como los incircuncisos tengan fe en Dios y tengan fe en Jesús, y eso será suficiente para que ellos sean justificados por medio de la fe en Jesús, no hay más. Es lo que Pablo está diciendo. Luego, muy bien, entonces hasta ahí Pablo prácticamente está redondeando la siguiente, desde el verso 9 hasta el verso quiero mostrarles bien, desde el verso 9 hasta el verso 12, que es lo que acabamos de terminar. Pablo prácticamente va a mostrar de que esa justificación es tanto para circuncisos como incircuncisos, no importa quién seas, y pone como ejemplo a Abraham, mostrando de que Abraham fue justificado siendo incircunciso, y por lo tanto fue elegido para que sea padre de los circuncisos como de los incircuncisos, y que los que son, y que Pablo dice que espera a Dios que tanto su descendencia circuncisa como incircuncisa sean justificados por medio de la fe. Entonces Pablo redondea esa idea. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Así como Pablo demuestra que para Abraham no fue justificado por obras, no tuvo que hacer nada para ser justificado, sino que fue su fe la que lo justificó. En el segundo punto, Pablo demuestra que Abraham no fue justificado por ser circuncidado, sino que fue llamado y justificado por Dios siendo incircunciso, ¿no? Entonces, en el primer punto, Pablo tira las obras al piso, les quita valor y sobrevalúa la fe, poniendo como ejemplo la vida de Abraham. En el segundo punto, Pablo tira al piso la circuncisión y le quita valor, y Pablo pone como ejemplo la incircuncisión de Abraham, y que su incircuncisión, siendo incircunciso, fue justificado por su fe. Y ahora en el punto número 3, del verso 13 al verso 15, prácticamente Pablo lo que va a hacer es mostrar que tampoco Abraham fue justificado por guardar la ley. Guardar la ley no le sirvió de nada a Abraham para ser justificado, sino su fe. Entonces Pablo menciona, vamos a leer el versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue la ley, fue la justicia de la fe la que le prometió a Abraham esa descendencia, ¿no? De que sería heredero del mundo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y es obvio, ¿no? Porque si esa promesa de ser justificado sería a través de la ley, nadie podría obtenerla, porque ya hemos demostrado que nadie es capaz de cumplir la ley. Pero eso Pablo dice, si fuese a través de la ley, sería en vano, sería por las puras tener fe, resultaría nuestra fe, y anular. El texto dice que ¿a qué promesa se refiere, no? Cuando dice de que a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, dice. Quiero que leamos Génesis 12:3. Dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, le dice Dios a Abraham. A los que te bendijeren yo los bendeciré, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: a través de ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y obviamente es porque a través del linaje de Abraham va
a descender el Mesías. Y luego en Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, la pregunta es, ¿no es que Abraham fue justificado por su fe? Pero acá dice que Dios lo premia de esa manera o cumple la promesa en él porque le obedeció. Creo que esto complementa lo que siempre decimos, ¿no? La fe de Abraham fue vista porque obedeció. Su fe no fue muerta, su fe fue real, su fe fue en acción, su fe accionó. El texto dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces esto es importante. Entonces Pablo aquí está mostrando de que no fue por la ley, ¿no? Por la ley no fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. O sea, yo no le dije a Abraham de que todas las familias de la tierra iban a ser benditas por su simiente, o sea, porque a través de su simiente iba a venir Cristo, sino yo le prometí, le di esa promesa porque él obedeció mi voz, porque tuvo fe en mí, no por la ley, no porque Abraham haya cumplido la ley, sino porque creyó en mí y me obedeció. Es importante. Y otra de las cosas importantes es que porque nosotros al estar en Cristo prácticamente nos convertimos en herederos de esa promesa. Les voy a decir por qué. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Abraham fue justificado por la fe. Nosotros somos justificados por la fe. Pero eso viene desde Abraham. No viene desde Moisés. No viene desde los 10 mandamientos. Viene desde Abraham. Dios justificó a Abraham no por la ley, no por su circuncisión, no por sus obras, sino por su fe y por su obediencia a Dios. Y gracias a que le fue dada a él esa promesa, y ahora en el futuro, Pablo en Gálatas dice, si ahora tú eres de Cristo, ciertamente eres linaje de Abraham, porque tú eres resultado de la promesa que le fue dada a él. Y eres heredero de esa promesa. Es increíble, ¿verdad? Wow, imagínense desde allá, de esos tiempos, ¿no? Es lo que me hace recordar ahorita, no sé por qué me viene eso a la mente, de que Dios conoce todo el futuro, ¿no? Y es que nos queda, bueno, creo que me voy a tomar unos 10 a 15 minutos más. Les pido por favor tengan paciencia, sé que esto va a ser de bendición para ustedes. Y es que algunos dicen que de dónde salieron algunos historiadores, ¿no? No estoy diciendo que lo dice la Biblia, pero algunos historiadores plantean de que cuando los sabios llegan a ver a Jesús, que aproximadamente ya tenía 2 años, dice que le llevan incienso, oro y mirra, ¿no? Algunos dicen de dónde vino todo esto, porque dice que estos sabios vinieron del oriente, ¿no? Algunos historiadores han tratado de hacer sus cuentas y piensan que estos sabios que sabían que el Mesías iba a venir porque Daniel llegó a estar en el oriente, ¿no? Y Daniel pudo contar estas historias acerca del Mesías, y prácticamente los del oriente también sabían, gracias a que Daniel había testificado y había hablado de que Dios había prometido un Salvador. Y algunos historiadores plantean de que esta fortuna la había dejado Daniel, ¿no?
y que prácticamente fue llevada al Mesías cuando tenía 2 años, ¿no? Es un comentario de algunos historiadores. Luego, si ustedes desean que les dé la fuente, se las puedo dar, se las puedo mandar. Pero es interesante, ¿no? Bueno, no sé 100% si realmente sea cierta, pero me hizo pensar de que Dios tiene control de todo, ¿no? Y así como Dios sabía que al darle esa promesa a Abraham, Dios ya estaba visualizándote a ti y me estaba visualizando a mí en el año 2020 y sabía que nosotros íbamos a ser herederos de esa promesa. Él ya estaba allá. Y esto es hermoso, ¿no? Bien, veamos la parte número 4. La parte número 4 es la soberanía de Dios. Podemos ver que dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, o sea, judíos creyentes, sino también para los que son de la fe de Abraham, o sea, gentiles. También es padre de todos nosotros, Abraham, ¿no? Entonces, obviamente, prácticamente aquí Dios establece otra vez en el versículo 16 que no va a ser por obras, sino es por fe y por gracia. Por fe. Entonces, prácticamente, ¿por qué le pongo la soberanía de Dios? Porque Dios lo ha establecido así. Así tiene que ser. Es por fe y por gracia. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? O sea, prácticamente está en el poder de Dios establecerlo de esa manera. Quiero que vayamos a la parte 5 y vamos a terminar leyendo esto y con eso terminamos. La parte 5 prácticamente es que la justificación de Abraham viene como resultado del poder divino de Dios. Leamos del 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Luego Pablo aterriza el ejemplo de Abraham, lo aterriza a nosotros, ¿no? A la vida real, a nosotros en el presente. Y Pablo dice, lo que Abraham hizo, que su fe le haya sido contada por justicia, también es con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús. Si tú crees que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por tus pecados y por nuestros delitos, y que también fue resucitado para que tú y yo seamos justificados. Entonces, ¿por qué es que fue a través del poder de Dios? Porque prácticamente, primero, que creer en esperanza contra esperanza es creer prácticamente en algo imposible. O sea, dependía de Dios que Abraham tuviera descendencia, no de él. Era imposible. Él no se debilitó en la fe, a pesar de la esterilidad de Sara. Él creyó en las promesas de Dios, porque dependía de Dios hacerlas, no dependía de él. Y él creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. O sea, prácticamente la justificación de Abraham no dependía de su capacidad, no dependía de lo que él podía hacer, sino dependía del poder divino de Dios, por el simple hecho, por decirlo así, de que Abraham creyó en él. Y por eso Pablo luego eso lo traslada hacia el presente y nos dice que solamente de la misma manera la fe será contada con justicia, por justicia para nosotros, si es que nosotros creemos de que Jesús fue muerto por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación.
Entonces Pablo termina este pasaje y de esta manera Pablo cierra, ¿no?, por decir así, este ejemplo de la justicia de Dios. Pablo pone a Abraham como el ejemplo de la justicia de Dios, y que Abraham no fue justificado ni por sus obras, ni por ser circuncidado, ni por confiar en la ley, sino que Abraham, fue justificado por su fe en Dios. Y el texto dice que Dios le prometió esa descendencia porque Abraham obedeció su voz. Entonces, esto es importante. Entonces, por eso hemos entendido de que prácticamente Pablo toma a Abraham como ejemplo de la justicia de Dios. Creo que ahora nos queda más claro el porqué el título del tema número 8. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido reflexionar y meditar sobre estos versículos. Estoy tratando de que el tiempo alcance. Gracias a Dios son 3 y 7. Estamos a tiempo todavía. Así que vamos a orar para poder terminar este video. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradezco, Señor, este tiempo en el cual hemos podido reflexionar, Señor, en la vida de Abraham, que fue ese ejemplo de la justicia de Dios y que no fue justificado por nada de lo que él pudo haber hecho, Señor, ni por su circuncisión, ni por la ley, ni por sus obras, sino que Abraham es un ejemplo de que él fue justificado gracias a su fe y a su obediencia a ti, Señor. Y que nosotros seremos justificados por creer que Jesucristo fue muerto en la cruz por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Te damos gracias, Señor, por este tema. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, nos ayudes a que podamos ser fortalecidos en el conocimiento de Cristo y podamos aplicar lo que aprendemos, Señor, en nuestra vida diaria, y que también seamos capaces de poder transmitir lo que aprendemos a otros, Señor, para que la palabra de Dios sea esparcida, Señor, y compartida con otras personas. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.